todo lo que podamos leer. Y bueno, pues vamos a empezar porque además, pues es largo, hay muchas cosas que platicar con el coach Rubén Darío, que además déjenme decirles que, bueno, obviamente un compañero de trabajo fue mi coach y lo cual pues me hace sentir siempre muy orgulloso aparte somos vecinos de oficina y pues nos vemos constantemente. Entonces, la verdad es que me siento muy contento, coach, de verdad. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar con la entrevista, con todo, porque debe de tener, coach, muchas anécdotas y también historias, ¿no? Que compartirnos con todo el auditorio. Coach, pues cuéntenos, como ahora sí que desde el principio, ¿cómo ha sido su incursión en el fútbol americano? Fíjate que empecé, no sé, tarde, empecé ya a los 12, 13 años. Yo practicaba deporte de voleibol, básquetbol en la secundaria y de repente ahí mismo en la secundaria conocí a un compañero y que me invitó a jugar fútbol americano. Yo, la verdad, pues no lo conocía. Mm, Yo siempre he vivido cerca de la zona de Plateros y no, me quedaba muy cerca en ese entonces donde vivíamos, mm, pues caminando me podía aventar 20 minutos, 30 minutos caminando a la prepa 8. Entonces, en esa etapa yo estaba haciendo karate y estaba a punto de recibirme, de tener mi cinta negra ya ujú, karateca, ¿no? Entonces, se va el profesor de la unidad donde vivíamos y ya no lo seguí y entonces coincide que este muchacho, este compañero Alberto, me invita y ahí vamos. Y me agradó, la verdad, yo no conocía nada del deporte, me agrada, le comento yo a mis papás y mi papá, el primero fue el primero que me dijo, pues si luego te ponías a ayudar en el karate, ¿qué vas a hacer al americano, no? Sin embargo, pues bueno, empiezas a ver que es un deporte también con mucha disciplina y y entonces empezamos ahí a trabajar, empezamos yendo a entrenar, te estoy hablando que 1982 por ahí así, inicié en la infantil AA, que estaba en su auge la liga universitaria. Entonces, pues yo llegué, pues no sabía nada, ves receptores, corebacks, toda esta onda. Y de lo primero que me probé fue dar la defensiva. mm, Dije, bueno, pues vamos a probarnos dar la defensiva, más o menos me agradó. De repente veo pues todo el mundo atrapando, veo a la línea. Yo dije, no, a ver, yo quiero ser de esos que atrapan, pero no receptor abierto. Quiero estar en la línea, pero atrapar. Entonces de repente, pues no, ves que pues, la posición es ala cerrada, ¿no? Y esto se empiezo a jugar de ala cerrada. Y esto es mi primer año. Este, pues juego de ala cerrada, pues, no sé, de números, escoge el número, pues no sé, creo que por ahí te mandé una foto que traigo el 84, entonces, pues dame ese número, pues era el novato y pues tócate. Y obviamente estoy empezando y tampoco te voy a decir que fui titular, ¿no? Al principio, tus 5 jugadas, creo que todavía se controlaban las jugadas ahí en la liga universitaria y esto, así es como empiezo. Así es como empiezo, siempre en prepa 8 llego a los Leopardos de la prepa 8 fue lo que faltó comentarte, y de ahí, ahí siempre me quedé, nunca me cambié de equipos, nunca, toda mi vida de secundaria, prepa, todo lo jugué en los Leopardos de la prepa 8 todavía era la edad, pues la intermedia era el auge en las prepas, era una edad grande, creo que me parece que era a los 27 años, Liga Mayor, todavía tenías de edad de 27 años, ¿no? Entonces, pues yo era siempre de los de la fecha de nacimiento de los grandes, entonces juego infantil AA y inmediatamente paso a la triple, entonces siempre nunca repetí categoría. Entonces así es ok. como llego a mis pininos del fútbol americano. Oye, coach, ¿y cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo sintió el cambio de pasar, por ejemplo, básquetbol, voleibol, ¿no? Y el karate que hacía de manera más formal, podemos decirlo así. ¿Qué impresiones tuvo, ¿no? Porque deportes, bueno, el básquetbol y el voleibol son deportes de conjunto.
El karate no, el karate es un deporte individual de contacto, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo fueron esas primeras impresiones, coach, de repente encontrar un equipo grande, con las características del fútbol, ¿no? Porque usted tuvo, bueno, ahí ya lo hablaremos un poquito más adelante del coachino, pero ¿cómo fueron esas impresiones primeras de ese cambio de deporte? Y pues fuerte, fíjate, porque finalmente, como dices, en el karate pues hay un contacto y todo, y sin embargo la disciplina es el karate, todo el mundo que practica ese tipo, box, todo esto, pues, obviamente siempre te dicen, bueno, es para defenderte, ¿no? No, no para atacar. Entonces, cuando llego al americano y veo que shoulders, casco y que el barbiquejo y todo lo que implicaba el equiparte, pues sí, fue un impacto. Sorprendido, porque dije, bueno, todo esto, y luego todavía me tengo que mover con todo esto, ¿no? Y hoy pues ya está todo estilizado la utilería, ¿no? Antes eran cascos pesados, eran shoulders grandes, ¿no? De hecho, por ahí creo que mis shoulders no eran de mi medida, era pues, es lo que te toca y ya, órale. Entonces, impactado, sorprendido, más bien, el tipo de deporte que iba a jugar, pero eh, pues todo esto que concierne y lo que lleva al fútbol americano me agradó, por eso pues, ya no me moví de ahí, por eso sí que ya no salí de ahí. Y además, ahí en Prepa 8 el campo que ahora es el estacionamiento, era un campo abajo anexo, Mm, y pues ya sabrás, piedra, rocas, vidrios, y entonces a forjar un poquito más el carácter, ¿no? A rasparse, a hacer todo esto y llegar con tierra. Y creo que eso fue lo que me gustó, fíjate. Eso finalmente siempre me ha gustado ser así, y bueno, qué bueno que me tocó este tipo de campos, ¿no? claro. Entonces, no estaba el coach Muñoz, el coach Chino Muñoz en esa época todavía. Estaba el coach Fuentes, que fueron jugadores de los de Guerreros. Obviamente ya era, dentro de ahorita la plática, historia, que éramos semilleros pues, de Ujú, Liga Mayor de Guerreros Aztecas, que yo no sabía nada de eso. Entonces yo a lo que iba, terminaba de la escuela, vámonos a entrenar, en un solo horario, ¿no? En la tarde, noche casi, y vámonos directo a casa, ¿no? sí, 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 y que aparte estas se vuelven historias muy, muy clásicas, ¿no, coach? De Sí, cualquier jugador de fútbol americano. Y que bueno, entonces usted llega juvenil, perdón, infantil ah, doble, infantil triple, y así después es. da el salto a la juvenil, ¿no? Así es. Y en esos años, coach, ¿cómo lo recuerda? Bien, fíjate que es una etapa padre. La verdad, obviamente estás pues, en la plena juventud de la secundaria, ¿no? Ujú, Eh, Estudiante regular. De repente por ahí, pues, que conoces a la gente que te invitan luego a las pintas, ¿no? Y fue poco, ¿eh? No, casi nunca lo hice. La ujú, realidad, porque en casa siempre había una disciplina fuerte, pero pues constante con mis hermanos. Somos tres hermanos, yo soy el mayor, puros hombres. Entonces pues sí había una disciplina fuerte, pero siempre esa cordura y que nos daban nuestros padres, pues nunca tratamos de hacer o hacer cosas malas, ¿no? claro. Y entonces llegas al fútbol americano, empiezas a conocer más gente. Obviamente yo era en ese entonces, digo, de los grandes, pero cuando salto a juvenil ya es diferente. Ya, obviamente ya te encuentras a 1 o 2 años mayor que tú, ¿no? Y Así aún es. así, de todos modos, fíjate que pues yo venía muy comportado, porque pues a lo que iba a entrenar y terminamos y vamos, ¿no? Ujú. Entonces, Como que no no había había como para eso. moverse y hacer todavía al menos yo, a esa edad, hacer maldades o andar buscando, ¿no? Yo a tu casa derechito y acá te espero a tales horas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, coach, y en cuanto a resultados, por ejemplo, va creciendo, va subiendo de categoría y va encontrando, obviamente, también, ¿no? ¿Cuánto mide, coach? 1,84. 1,84. Me imagino, obviamente, que en ese momento no había alcanzado la estatura que tiene ahora, Es ¿no? correcto. Pero al final de cuentas, también era grande, o sea, era de talla grande, era un jugador grande. Y ahí, por ejemplo, todos quienes practicamos, quienes sabemos de fútbol americano,
pues la gente grande siempre atrae, ¿no? O sea, siempre decimos, ay, está grandote, hay que aprovecharlo, hay que ponerlo, y le buscamos una posición aparentemente, ¿no? Así lo digo, aparentemente más ad hoc a sus capacidades físicas. Yo entiendo que también usted fue coreback. Sí, fíjate que empiezas a ver ya te metes al sistema, ya te gusta más el deporte, ya estás metido ahí al 100%, entro a la prepa y me toca todavía, antes de entrar a la prepa, todavía me toca una juvenil fuera de la prepa y mi última juvenil casi entrando a la preparatoria y mis 3 años de... Acuérdate que, sí, bueno, más bien, antes jugábamos una temporada al año. Mm. Era la juvenil de 1980, 84, 85 y te esperabas hasta el 86 para volver a jugar juvenil. Y así era la intermedia, pero era un año, una temporada al año. Entonces, solamente llegas y empiezas pues, a formarte un poco más. Sí, estatura, yo creo promedio andaba yo en el 1,70, Mm. 1,73 por ahí así, pero pero delgado, la realidad estaba, yo era muy delgado. Entonces, cuando en la intermedia de 1989 estábamos esperando al quarterback pues, al veterano que regresara, un muy buen amigo, Jaime se llama, pues no regresa, por X circunstancia no va a jugar. Entonces no teníamos coreback Mm. y en esa época sí ya estaba el Chino Muñoz. Entonces le digo yo, oye, pues a ver, pues yo me quiero probar, Mm. ¿no? Ya lanzaban, ¿por qué? Yo lanzaba, ¿no? Obviamente ya la técnica que me enseñó y el trabajo, me costó mucho trabajo eh, dar pasos cortos, o sea, cerrar la base, lo que necesitamos. Yo creí que con mi zancada y con aberturas más largas se tenía que hacer y pues no, entonces tuve que aprender el trabajo de pies, Sí. ¿no? Y entonces la técnica de lanzar y la optativa y pichar, y entonces pues sí me agradó mucho, pero fue hasta el 89 que me probé de coreback. Ujú. ¿Y qué tal, coach? ¿Cuál le gustaba más? Pues Mm. fíjate que las dos siempre, pues jugando en Liga Mayor, siempre jugué de las dos posiciones. Ok. De quarterback yo era segundo equipo, estábamos trabajando con Alejandro Cifuentes. Mm. Llega Cifuentes, obviamente peleamos siempre el primer equipo, y él lo era, pero yo jugaba de la cerrada del primer equipo. Ok. ¿No? Y entonces ya llegaba un rato en que, pues, pues ya se va ganando, pues ahora, a ver, vamos a probar programas de coreback, a ver cómo lo hacen, ¿no? O de repente ya no estamos haciendo nada, o a lo mejor ya, o salió lastimado, ¿no? Entonces, Cifuentes, pues ahí va Ramos, ¿no? Yo creo, mira, te voy a decir lo que todo el mundo me ha dicho, eh, eras un muy buen coreback, pero como coreback eras un excelente ala cerrada, Mm. porque ya como ala cerrada, de repente a mí me abrían de receptor abierto Ujú. y entonces yo también tenía esa función, ¿no? Y entonces, en esa época, pues era rápido, no era yo ágil haciendo cortes ni nada, pero era rápido, entonces, pues me utilizaban de los dos. La verdad te puedo decir que me gustaban las dos posiciones, pero de repente dejé ser ala cerrada y pues me enfoqué en ser coreback. Mm. Entonces creo que le tengo cariño a las dos posiciones. Sí. Oiga, coach, y ahorita nos dimos un salto ahí hasta Liga Mayor, pero háblenos más sobre este proceso que vive, ¿no? Pasa de infantil, juvenil, llega a la intermedia, ¿no? En un equipo que tiene aún mucha tradición en la universidad, ¿no? Los Leopardos de la Prepa 8 con, pues, obviamente, voy a decirlo así, el inmortal coach Chino Muñoz, ¿no? Sí, Que forjó a eh, muchos jugadores que llegaron a Liga Mayor, ¿no? Entre ellos sí. usted. Y cuéntenos un poco, también saber de cómo era trabajar con el coach Chino Muñoz. Fíjate que esa época de
de juvenil, intermedia, que ya después ya se agrega él llega como profesor de educación física, él era maestro de educación física. Mm. Entonces llega a Prepa 8 como maestro. Pero él jugaba en los Guerreros Aztecas. Él jugaba, creo, más bien jugaba con el número 29 de slot, cuando se usaba ¿no? La formación del slot. Él Ajá. era slot o corredor. Entonces, pero todo eso me enteré años después, ¿eh? O Sí. sea, de repente ya llega, toma el mando de riendas de los Leopardos y finalmente, pues es un coach emblemático ahí en la Prepa 8, un coach con mucha disciplina, con mucho orden, de esos coaches de carácter fuerte, Mm. pues era un trato bien con él, pero no te podías equivocar porque pues te iba como en feria, ¿no? Yo creo que a la mayoría de todos los que nos tocaban ese tipo de coaches, estamos agradecidos porque te forma un poco más, te forma más bien. Él tuvo mucho que ver en mi formación y y siempre nos apoyó a todos. Y en mi caso, pues lo hizo al 100%, siempre estuvo conmigo, ¿no? Entonces sí le tengo un cierto cariño, le tengo mucho cariño al coach, a su familia, y entonces empieza pues, tantos años ahí con él y cuando empiezas a trabajar con él, pues también te tienes que adaptar porque finalmente pues, te trataba igual como jugador. Entonces tenías que estar al 100% en orden y disciplina con él. Él era de la gente que te decía, pues a las 7 o 6 de la mañana entrenamos y ya estaba él a las 5, ¿no? Mm. Y era el último en cerrar casi la prepa 8, ¿no? Sí. Sí, 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 y que ese coach, resaltar siempre, ¿no? A mí me gusta mucho resaltar, ahora, pues obviamente le dicen la vieja escuela, ¿no? Sí, Resaltar esa vieja escuela que nos forma, ¿no? Que nos hace, no solamente en el campo, dentro del campo, sino también fuera del campo, que esa es otra parte muy importante porque es lo que prevalece al final de cuentas en nuestras personalidades, ¿no? Y sí. entonces esas cosas, pues, repito, cosas que nos forman y que además, pues, obviamente nos da el fútbol americano y las figuras también, las figuras importantes que tenemos. Coach, llega, obviamente, la intermedia, ¿no? La intermedia de la preparatoria 8 y llega también el momento de llegar a Liga Mayor. Sí, fíjate que pues no esperaba yo llegar a tanto, pero pues es que es un vicio fuerte el fútbol americano, este deporte, ya la gente que lo practica actualmente y que se está agregando sabrá de qué se trata esto. Mis papás en esa época pues, los dos trabajaban, pero finalmente siempre me acompañaban a los juegos, ¿no? Mm. Entonces, pues cuando toca llegar a Liga Mayor, pues lo primero que piensas es que pues la novatada, ¿no? Y a dónde vas a jugar? Obviamente nosotros éramos semilleros de los guerreros y teníamos una buena camada. Mm. Tú lo acabas de comentar, la Prepa 8 siempre mandó y salió extraordinarios jugadores en la historia del fútbol americano. Y era una camada muy fuerte la Prepa 8 junto con Prepa 5 que era semilleros también de guerreros. Entonces, de Mm. repente se llegó a tomar saber quién mandaba más jugadores, ¿no? Al equipo de guerreros y no más cantidad, sino calidad. Entonces, eso ayudaba mucho a las prepas en pues, formarte y ser mejor jugador y tener mejor calidad, ¿no? Mm. A mí todavía me tocó que ya cuando nos suben al campo de arriba, que era de soccer, obviamente, que también sin pasto, pero sí me llegó a tocar que pues, cuando hacíamos el tryout ahora, que pues, en ese entonces no se le llamaba tryout, Mm. pues sí no terminabas de correr y ya estaba ahí toda la gente, 200 300 gentes para participar en la juvenil, en la intermedia, ¿no? Así es. Era un auge muy fuerte en esa época, el fútbol Sí. americano en prepas. Y es que al final de cuentas, coach, creo yo, ¿no? A menos que usted no concuerde, el auge del fútbol americano obviamente ha crecido mucho, ¿no? Se ha masificado de una manera importante. Pero además de eso, la estructura, lo voy a decir así,
social, político, económica del país, ¿no? En donde de repente las preparatorias en los años 80, incluso principios de los 90, se llenaban de prospectos para querer jugar en los equipos representativos, ¿no? Y que muchos no tenían cabida, otros obviamente tenían cabida, pero que el fútbol sigue con ese gran auge y que necesitamos, obviamente, retomar esas partes en nuestros equipos representativos, ¿no? Nuestros equipos semilleros, los semilleros que nutren al equipo de Liga Mayor. Sí, 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 era un caos las prepas, porque pues obviamente todo el mundo quería jugar. Ujú, Tú lo acabas de decir y es bien cierto, finalmente eran otros tiempos. Hoy por hoy tienes que ser estudiante del plantel para poder estar en algún deporte que represente a la prepa 8 prepa 5. Antes no, antes entraba la gente y tenía ese respeto a la prepa y le agarraba ese amor a la prepa y a lo mejor no eran estudiantes de la prepa, pero como si fueran estudiantes, ¿no? así es. Querían esos colores, querían ese nombre, ¿no? Y hablo en general de todas las prepas. Sí, Existían las 9 prepas. Entonces, siempre fue ese auge fuerte y el querer llegar a esos equipos semilleros o que también ya volteaban a verte, ¿no? Ya en este caso, solamente el equipo fuerte aquí en Ciudad Universitaria, pues los Cóndores, ¿no? Y casi todos querían llegar a los Cóndores también, ¿no? Entonces esa calidad de jugadores, se incrementaba en todos lados. claro. Y que en algún momento, coach, cada una de las preparatorias tuvo su equipo representativo. Y ahorita vamos a también hablar de eso, coach, porque la Prepa 7, ¿no? Que fue otra parte importante en su historial Así como es. entrenador, que ya llegaremos a ese punto. La Prepa 8, obviamente, ¿no? Y ahora, pues, los coyotes de En Prepa uno también fuimos Prepa 1, a en Prepa. revivir el programa de la Prepa uno. Exactamente, entonces, que 9 preparatorias y las 9 preparatorias tenían un equipo de fútbol, ¿no? De fútbol americano Así que, que, es. que surtía, digamos, a cada uno de los equipos de Liga Mayor de aquellos momentos. Coach, decide llegar a Liga Mayor, ¿no? Decide jugar en los Guerreros Aztecas. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de intermedia, juvenil, siempre como Leopardo, obviamente al ser semillero de los guerreros aztecas, pero ¿cómo fue ese cambio de Prepa 8 a guerreros aztecas? Fíjate que, pues siempre el coach Francisco Muñoz, Chino Muñoz, siempre nos inculcó eso en llegar a Guerreros. Siempre hizo énfasis, somos semilleros, ahí estamos. Cuando hacía, que también se ha perdido esas tradiciones, esos juegos de veteranos novatos. Ujú, Entonces, cuando hacía los juegos de veteranos novatos, él ahí en la prepa, ya sea nosotros en juvenil intermedia, yo me acuerdo que el primer juego de veteranos novatos, pues llegaba casi medio equipo de los guerreros, ujú, traían el casco, eran el uniforme gris con rojo, como ujú. Ohio State, ¿no? Sí, Entonces, sí llegó medio equipo de los guerreros aztecas, ¿no? Y ya, pues ya sabes, siempre lo decimos barbones, ya hasta con hijos casi, ¿no? Entonces nosotros les decíamos, oye, pues, ¿y por qué trajiste a los guerreros? Pues, eran veteranos novatos, ¿no? ¿No? claro. Pues es que todos estos jugaron en los Leopardos, aquí Ujú, salieron. Y entonces, lejos de que, claro que venían y pues, medio nos maltrataban, ¿no? O sea, nos dejaban jugar, pero ya sabes que cuando te querías poner al brinco te ponían tu zape. Entonces, finalmente el chiste era eso, crear una identidad, ¿no? Y el equipo aquí estaba, con la gente que le estaba dando frutos a Liga Mayor. Entonces, pues terminas enamorándote más, ¿no? Del fútbol americano, entiendes la idea del coach Muñoz en este entonces, y pues termina esa identidad. Y con todo y eso, cuando me tocaba a mí subir, que fue en el año del 89, ese año que fue mi último año de intermedia y que fui capitán del equipo de los Leopardos, fui capitán de la intermedia de 1989. Jugamos, el chino siempre nos metió en los grupos fuertes. A ujú, él no le importaba si éramos 25, 30, 50, 80, 100, siempre buscó
participar en los equipos fuertes. Y llegó un rato que al principio te hablaba de 80, nos quedamos con 70, 60 jugadores, 80 jugadores, pero con el tiempo, pues obviamente deja ir la gente y al rato ya éramos 35 y había que dobletear, ¿no? Y Mm, entonces eso siempre nos los enseñó y nos los forjó el coach. Y en el 89 nuestro primer juego fue contra Pieles Rojas mm, en el Wilfrido Macio. Entonces todo el mundo dijo, no, y venían enormes, como siempre, la tradición de los Pieles Rojas. Y obviamente estaba el coach Manuel Rodero, ¿no? Y dimos un buen juego, perdimos 21-20. mm, Y al final del juego me mandan con un coach una tarjeta del Corrodero a invitarme a participar mm, con los Pieles Rojos en el 89. ¿Y qué crees que a mí ya entendiendo el fútbol americano me gustaba el equipo de los Pieles Rojas? En ese entonces les decían los Robobestias. ujú. Estaba el corredor Lalo, el Sonrisas, Eduardo, Trini López, ¿no? El Reviso, Clavito, ¿no? El Lalo, el coreback, el Lalo, no me acuerdo, Eduardo, no sé qué. Y resulta, Morales. y Ajá. resulta que yo andaba ahí de novio con mi actual esposa, con la que es mi esposa, Dana, andábamos de novios y su primo era Trini López. Ok. Entonces, cuando se entera Trinidad López, que es un personajazo, ser humano adorable, me llama y me dice, oye, pues sé que eres mi primo, vente, y haciéndome a fuerzas irme a los Pieles Rojas, me habló el corrodero a la casa. Ujú, Finalmente decidí estar en los Guerreros, y porque pues, fue lo que me inculcó el Cruz Muñoz, y yo decía, bueno, voy a traicionar, ¿no? La lealtad y todo lo que me enseñó el Cruz. Entonces, finalmente terminamos en los Guerreros, que encontré muchos compañeros, la verdad, muchos amigos actualmente. ¿No? Creo que no me equivoqué en la elección, ¿sí? Trabajamos y siempre pues, dicen pues, el guerrerazo y por ahí dicen, no sé por qué, yo la verdad no sé por qué somos la sangre maldita, dicen, ahí en el algor del fútbol americano, ¿no? Pero finalmente nos las pasamos muy bien. Sí, dimos buenos encuentros. Esto, en mi época con Guerreros, no hicimos, al contrario, en el 89 estábamos en los 10 grandes, mm, ¿no? Y perdimos con Poli Blanco y descendemos a la Nacional en ese entonces. Y de ahí no salimos hasta en el 95, 95, sí. que quedamos campeones, suben al 96, pero ya esa es otra historia, ya es la etapa, ya llegó gente muy buena también de Prepa 5, Mauricio Olmos, que en paz descanse, Edgar Pulido, ¿no? Ya llegó mucha gente buena que subió, y también subieron y, bueno, también descendieron, pero hicieron muy buenas cosas ellos. Ujú. Y luego viene de 89, jugó coach de 89 a 94. 94. Sí, Y, tuve y- hoy alguna vez te lo platiqué. sí. Y rápido te voy a platicar esa anécdota. No estoy realmente contento, pero eso te pone eh, los pies sobre la tierra. Mm, Entonces, en el 91, que era mi 89, 91, mi tercer año, pues yo ya me sentía pues, Rubén Ramos, ¿no? mm, Equivocamente. Y entonces yo era una gente que no faltaba, pues era la disciplina. Eh, Detalles, eh, enojo de mi parte, ¿no? Capricho de mi parte y dejo de jugar ajá. en el momento capricho, ¿no? Y entonces yo solo me doy de baja, ¿no? Mm, No entro a un scrimmage a un scrimmage, fíjate. Y entonces, pues se me olvida, pienso en mí, no pienso en el equipo, no pienso en todos estos valores que me ujú, enseñaron y pues hago mi coraje, mi capricho y pues me voy, ¿no? mm, Y siempre lo he dicho esa como esa anécdota. Pues yo dije, pues me van a hablar, pues me tienen que hablar, ¿no? Y pues sigo esperando la llamada, ¿no? Finalmente, pues me pone los pies en la tierra y me doy cuenta y aprendo que eso creo que es lo mejor, que pues yo soy el que me equivoqué, ¿no? Entonces, dejo de jugar en el 91 y regreso para el 92 y la realidad regreso y pues regresas a buscarte un lugar porque pues fuiste tú el que abandonaste el equipo, ¿no? claro. Y Eh, volverte a ganar la confianza de los compañeros y todo lo que implica regresar a un equipo, ¿no? sí, sí, sí. Coach, y ahí cómo fue el recibimiento? Eh,
bien de algunas partes, otras como que, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, Ujú. pues, lo clásico, es Sí. parte le llamaríamos bullying ahora, ¿no? O sea, Ujú. te hacían bullying por todos lados y no había Sí, nada, o crecías, o te forjabas, o claro. gracias, ¿no? Entonces, finalmente yo dije, bueno, sé a lo que voy a regresar, ¿no? Sé que tengo que batallar mucho. La mayoría se portó muy bien, la verdad, los coaches también, pero finalmente tu culpa interna, pues, yo creo que te hacía ver como que, "Ay, ay, no, Mm. finalmente, terminamos muy bien y pues hicimos lo que teníamos que hacer y trabajamos bien. Oiga, coach, ¿quién era el coach en ese momento? Coach Julio González ya era. Julio. Ok. El Cruz Paz, yo ya no alcancé al Cruz Paz. Me invitaron a jugar a Liga Mayor en 1988, cosa que todavía no me tocaba a mí subir. Y Mm. obviamente te emocionas, ¿no? Sí, Te claro. emocionas, era el Cruz Antonio Paz el head coach, estaban jugando con el uniforme rojo, gris, blanco de Ohio State. Tú dices, bueno, pues voy a llegar, ¿no? Me invitan. El coach Muñoz me dice, el coach Chino me dice, no, espérate, todavía no estás en tiempo y forma, aviéntate tu última temporada y ya después ves. Obviamente le hago caso. Y ya eso fue en el 87, perdón, porque en el Ujú. 88 ya estaba el coach, el doctor Julio González, que en paz descanse. Y entonces a mí ya me toca la época del doctor Julio González, ¿no? El coach Julio. Oiga, coach. Cambia el uniforme, Ah, dorado con rojo, ¿no? Que parecía que, al de San Francisco, pero pues él quiso combinar el dorado del color de los Pumas y lo rojo de los Guerreros. claro. Y justamente esa era la pregunta que le iba a hacer, coach. Si le había tocado ese uniforme gris con rojo. Sí, no, yo hubiera querido haberlo jugado, ¿no? Pero Sí. no me tocó. Y ya le toca No me toca el dorado, el digamos, rojo. como el último que se tuvo en Guerreros. Sí, así es. Aparte era una combinación muy bonita, la verdad es que Sí, el casco dorado, ¿no? Que en algún momento eh, he visto fotos, ¿no? Que usaron el casco rojo en algún momento, en algún otro momento plateado, sí, y ya el dorado, que es el que sí. Llegamos creo a salir todos de rojo, el casco que es dorado, de y rojo. se veía muy padre el uniforme. Exactamente, así es. Coach, y algo además de esto que nos acaba de contar, que al final de cuentas son aprendizajes, ¿no? Son aprendizajes que nos da la vida, que nos da y pues, a veces nos pegamos contra la pared. Pero, ¿qué otra anécdota recuerda, por ejemplo? Porque debió haber cosas buenas dentro de sus años de Liga Mayor. Pues mira, esas anécdotas es en general de equipo, ya agarras ahí un grupo, finalmente cuando subes, pues están los de prepa 8, los de prepa 5, semilleros de prepa 1 también, ¿no? Y los anexas, ¿no? Ujú. Pero finalmente, pues te avientas 5 años, 4, 6, conviviendo con ellos, ¿no? En los vestidores y pues terminan siendo familia. Ujú. Entonces ya pues ya jalamos parejo, ya hacemos las cosas. Algo chistoso con todo el equipo. La verdad creo que somos muy fiesteros todos los guerreros, somos muy alegres todos. Sí, Ajá. te encuentras los biliosos, todo, pero finalmente como en un equipo, ¿no? Sí, los tranquilones, los más decentes, los otros impropios, así era, en guerreros así era. Entonces, alguna vez, fuimos a jugar a San Luis Potosí y no dábamos con la unidad deportiva donde nos íbamos a ir a quedar y íbamos a jugar. Ujú. Y y pues ahí vamos en el camión y pues todavía se podían hacer muchas cosas, ¿no? Ahí en el camión y y alguna vez no dábamos y entonces le preguntan a unas personas que iban pasando oye, ¿y la glorieta donde está la estatua del doctor Julio González, dónde queda, no? Y Ujú. pues toda la gente, no, pues creo que por allá, no, pues no la conocemos. Y pues bromas muy tranquilas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad tampoco éramos los pasados de lanza, sabemos también qué onda, ¿no? O sea, sí teníamos la gente también pasada de lanza, pero pues era todo controlado, ¿no? Pero además, coach, era como
como momentos, voy a decirlo así, bobos, ¿no? Sí, sí, Nos, sí, nos hacía reír mucho sí, en estas ocasiones. Y sí, o sea, yo siempre recuerdo a los guerreros siempre tal cual los describe usted, ¿no? O sea, eran muy chistosos, de repente hacían cosas personalmente me dejaban, ¿qué onda? ¿Por qué hacen ¿por esto? qué hacen ¿No? eso? Sí, ¿Por qué sí, hacen tú esto? conociste a muchos así. Y conocí a muchos así, que en algún momento ya que tuvimos aquí de invitados a Edgar Pulido y tuvimos a Lurraca, ¿no? Sí, Con ellos son los que conviví más y la verdad es que siempre eran personas, muy peculiares, es ¿no? correcto, es Sí, correcto. sí. Entonces, al final de cuentas, buenas personas siempre, ¿no? Siempre eso habrá que recalcarlo. Coach, termina su ciclo de Liga Mayor. ¿En qué momento? Dígame, por favor, porque esos son puntos que siempre me parecen interesantes, ¿no? A veces creo que eso es algo que yo me planteo como hipótesis. Si nosotros decidimos ser coaches o hay algo que nos lleva, ni siquiera nos impulsa. Es como si nos llevara y nos pone ahí, y a lo mejor ni Sí. siquiera nosotros habíamos pensado en eso. Fíjate que a mí me invitan a ser coach en mi infantil doble A. ¿Mm? No, perdón, mi triple, terminando mi triple, cuando ya paso a juvenil, el coach Muñoz me dice, oye, ¿no te interesaría? Porque así era antes, teníamos la prepa 9, la prepa 5, la prepa 8, éramos prepas que teníamos desde infantil, juveniles, intermedias y obviamente llegábamos a Liga Mayor. Ujú, Estábamos constituidas con nuestras infantiles, ¿no? Y entonces, pues los coaches en ese entonces de infantiles, ¿no? Pues éramos los propios jugadores estábamos en juvenil o intermedia, ¿no? Uno que otro de Liga Mayor que llegaba, pero de ahí en fuera, pues era la camada, ahí se hacía, ahí nos hacíamos coaches. Entonces me invita a mí el coach Muñoz, y pues yo, pues no, pues cómo va a coachar? Pues no, no sé. No, pues vas a ser coach asistente de receptores, ¿no? Y bueno, pues me aviento el tiro y empiezas a ver de qué se trata, empiezas pues a mí me daba pena levantarle la voz, ¿no? A los niños, pues llamarles la atención. De repente me ponen a hacer el warm-up, bueno, en ese entonces le decíamos la calistenia, ¿no? ujú, Y pues hablas así quedito, y no, coach, necesitas hablar fuerte y gritas, si no, no te escuchan. Y entonces empiezo, ahí como por el 83 a ser coach, y y obviamente pues es un camino que tampoco me arrepiento porque pues la verdad está padrísimo y pues ahorita ando cumpliendo por ahí como 42, 43 años siendo coach. ujú, Entonces, empiezo siempre en prepa 8, siempre coach en prepa 8, empiezas a agarrar el hilo y en mi segundo, tercer año me da la confianza el coach Muñoz y me dice, vas de head coach con una preinfantil. ujú, Y entonces, pues ya sabrás, había un coach ahí de intermedia, eh, y pues no le pareció, ¿no? Y cómo se la das al chamaquito, y como en todos lados pasa, ¿no? Finalmente el chino confió en mí, me la da, hago mi staff de cuates, ¿no? ujú, 20 coaches, y ahí éramos como 10 coaches, ya sabes, ¿no? Pa. Y y Mauser, perdemos todos, mi coach, todos. ujú. No te voy a decir, bueno, pues los más regularzones, ¿no? O sea, o sin decir nombres, hasta perdí con el más malo que no tenía que haber perdido, ¿no? Que Sí, obviamente ese equipo ya no existe, pero... y entonces pierdo aquí en el campo 7 lo que ahora es el campo de tiro con arco. tiro con arco. Ajá. Y lo perdemos y no. Me fue como en feria con el Cruz Muñoz. Me puso, bueno, regañó a todos, pero pues a mí me llamó y me puso así enfrente de todos los papás, así era el Cruz Muñoz. Ujú, Entonces yo casi como avestruz, ¿no? A ver dónde meto la cabeza ya, ¿no? Pues qué onda. Y entonces dije, pues debut y despedida, ya, olvídate.
Ya, y al próximo año me vuelve a decir, ahí está tu equipo, vuélvelo a agarrar. Ah, bueno, entonces, pues empecé, habían llegado otros compañeros a la juvenil y entonces, más dedicados, a lo mejor con más, ganas de coachar. Es difícil el coachar niños, coachar Sí, jóvenes. es complicado, Creo sí. que debes de tener una vocación, la verdad también. Y entonces yo creo que me encontré al staff adecuado y con esos mismos niños que subían a la infantil y en Prepa 8 como yo creo en algunos lados, terminábamos alimentándonos casi de los chiquitos porque los chiquitos no salían, entonces hay que subirlos. Y terminamos forjando un buen equipo, tanto que quedamos campeones. Mm, Fíjate, después de venir de cero, quedamos campeones. Pero había dos grupos. Y mm, entonces, pues nosotros quedamos, si tú quieres llamarlo, primer lugar del grupo A o grupo B, y las infantiles del Loro, que eran de Cóndores, mm. y en esa época estaba de coordinador, de los niños Pablo Barrón, de los Ok. Cóndores. Y queda el otro equipo, pues en primer lugar, y entonces vienen y pues viene Pablo Barrón a la prepa 8 me lo presenta el chino, desde ahí nos hicimos muy buenos amigos, y pues, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a aventarnos un tiro? Pues, como dos campeones, pues vamos a aventarnos un tiro. Y venimos a jugar aquí al campo 2. Había una kermés de los Cóndores, celebraban ahí algo, sus kermeses que hacían, y Ujú. resulta que ganamos 24-14. Ok. Y obviamente, ya sabrás, fue una infantil enorme, niños muy grandes, ¿no? Y nosotros ahí veníamos todos debiluchos algunos, y Ujú. finalmente ganamos el juego, ¿no? Entonces, son parte de esas, pues, historias que se quedan y Sí. tú dices, pues bueno, finalmente lo hicimos bien. Al siguiente año llegamos también a una semifinal, perdimos creo que con Prepa 9 y de ahí me seguí, ya, de ahí me seguí coachando infantiles y hasta juvenil y me tocó ser, creo, nada más una coach una vez de una intermedia, porque yo ya andaba acá en Liga Mayor, ya nos daba mucho tiempo. Entonces ya de repente iba yo a ayudarle al chino, nada más asistir, y pero pues, siempre con la prepa 8, y así es como me forjé haciendo coach. Ok. Coach, ¿y qué le hace continuar en eso? Porque hay, obviamente, el trabajo cotidiano, el trabajo que incluso hemos personalmente, nosotros dos, hemos hecho juntos, ¿no? Y que ha Sí. habido muy buenos resultados. O sea, pues tenemos que ver, ¿no? Voltear a ver a los babies actuales, a las categorías babies, que son los conejos, que son los liebres, que son los Hurones, cimarrones. hurones y liebres, ajá. Y el gran trabajo que se hace, ¿no? En esas categorías, que a su vez empuja y nos surte al programa infantil, ¿no? Las preinfantil, la infantil sobre todo, son, obviamente, tienen su crecimiento hasta llegar a la triple A, pero que al final de cuentas, coach, ese gran trabajo, yo siempre lo considero así, el gran trabajo que usted hace con esos equipos y que empujan, ¿no? Ya lo dije ahorita, empujan y nos hace tener también buenos juegos en infantil. Sí, fíjate que aquí entran los agradecimientos, ya cuando yo llego acá a Pumas y no, me abren las puertas primero el coach Alejandro Vázquez ahí con los Coyotes, porque así llegué para Ujú, venir a coachar en Coyotes CEU. Y el coach Alejandro pues me recibe muy bien. Y fíjate que ya lo conocía, no tan al fondo, pero estaba Pavel Toski trabajando con él. Y ujú, entonces bueno, me abren las puertas, me reciben muy bien, el agradecimiento a ambos. Y finalmente ese año, pues me invita también el coach Canales a estar en Liga Mayor, ¿no? ujú, Y después él me da esa labor de decirme, ¿sabes qué? Vas de coordinador pues, de las babies, porque había pocos niños. Yo me acuerdo que yo veía ahí en el arrancadero muy poquitos niños. Y estaba ya la baby, pero vean. Entonces le digo al coach, ¿sabes qué? Pues sí, pues es una camada, vamos a aventarlos para trabajarlos para la preinfantil. Digo, que lleguen cuatro o cinco y pues obviamente, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa? Y que obviamente me deja escoger al staff
Y es lo que yo pido, que tengan esa vocación, esa paciencia a los niños, que sean niños con ellos, ¿no? Mm, Pero a la vez duros, el orden y la disciplina. Eso lo saben los niños de Baby, ¿eh? O sea, tú lo puedes preguntar y yo les digo, orden y disciplina aquí, por favor. Entonces, sí, creo que todos estos muchachos, estos chicos que han pasado a apoyarnos en este programa de Baby aquí en Pumas, pues han hecho una gran labor. Y hoy por hoy, estas preinfantiles que han sido campeonas, han sido dominantes, ¿no? Que han llegado preinfantil a infantil, ¿no? Y por ahí tengo uno o tres niños en la infantil especial que han mm, salido del programa de Baby. Ya con esto tengo 5 años trabajando con ellos. mm, Obviamente cambian el agradecimiento también con el coach Julio Nava de que yo siga con esa continuidad, ¿no? Con los niños, pero finalmente, pues es el trabajo como coordinador junto con los otros 6. Me tocó que por ahí andabas tú también de coordinador de infantiles, ¿no? Nos tocó un tiempo más atrás, que además hizo buen trabajo también ahí contigo. Entonces, bien lo dijiste, hemos trabajado juntos y creo que es algo importante que tenga desde la base chica. Ahorita en Baby me interesa que tengan ese fundamento, ¿no? Para que ya lleguen a la pre. Ya los coaches que les toquen la preinfantil pues te enseñaba a taclear, a bloquear y X, pero el fundamento de que tus 2 puntos, el parado, empezar a atrapar las manos, ¿no? Todo esto, pues lo estamos trabajando acá abajo. Entonces, hemos mandado calidad, fíjate que, y tú los conoces, ¿no? Están sí, Lucio, está Gael, puedo decir miles de nombres y se me van a olvidar que están alimentando. Esta preinfantil que llegó a la final que es la primera vez que pierde, y que obviamente con un equipo bastante fuerte y muy competitivo que era el de Redskins, ¿sí? Finalmente mandamos 25 niños, eran 25 niños novatos en esa categoría, que era su primera vez que se equipaban, entonces, pues esos 25 se quedan para la próxima temporada. Y hoy, esta temporada se junta con estas liebres que van a terminar, que son los niños de 8 años, mm, que ya les va a tocar entre 8 y 9, ya les toca subir el próximo año, y va a ser la primera vez que voy a juntar o se van a juntar camadas que vienen hechas desde conejos, hurones y algunos que llegaron directo a liebres, ¿no? mm. Pero la próxima preinfantil son niños más lo que nos llegue de fuera, externo obviamente, pero son niños hechos aquí pues, con las babies de Pumas. Claro, y eso siempre, coach, bueno, personalmente es importante reconocerlo. O sea, siempre creo que todo uno de los pilares, ¿no? Que existe ahí con los pequeños, justamente es el coach Rubén Darío Ramos, que la verdad es que hace un gran trabajo. Coach, voy a empezar a Sí, compartir, la verdad está muy interesante la plática. Y pues como ya lo dije al principio, ¿no? El coach yo lo conozco desde el año 99 que fue coach en Pumas en mi último año, en mi quinto año. Y a quien le tengo, y usted lo sabe, coach, un gran cariño, un gran aprecio muchas gracias. al coach Rubén Darío. Y bueno, pues esta foto es de un congreso, del Congreso de 2024 que organizó la Dirección General del Deporte Universitario, donde me tocó ser expositor. Y ahí el coach, pues nos encontramos ahí, ¿no? Sí, Y bueno, pues y de aquí, coach, ¿no? Parte de esta historia que hemos platicado durante este tiempo, aquí pues la foto que usamos para el promo, que me pareció muy buena foto, y seguro este juego es contra los Piles Rojas. sí, así es. Un buen juego ahí en el Wilfrido, como te lo dije, perdimos 21-20, Ujú, nos empataron, nos rebasaron y luego ya anotamos y fuimos por la conversión. El mismo Chino Muñoz nos dijo que empatamos o no, pues vamos por la conversión y suelto el pase y se le cae al slot en ese entonces, ¿no? Y se le ujú. cae acá arribita un poco arriba el pase, se le cae, pues, perdimos la oportunidad de ganar ahí a los Pieles Rojas, pero bueno, pues contentos, ¿no? 21-20 finalmente contentos por el juego que dimos. Obviamente tristes porque supimos que Claro. sabíamos que lo teníamos que haber ganado, ¿no? Y siempre son esas
como agridulces, ¿no, coach? Y no, ver al niño que está ahí, el número ochenta Sí, y cuatro número ochenta y se cuatro Y parece a la mí. verdad, coach, es que no ha cambiado mucho. Sí, eso dicen, Quizá, sí. quizá nada más se puso un poco más cachetón, Sí es, así es. pero no, o sea, ahí como que es rápido Yo soy el ochenta y reconocerlo, ¿no? seis Ese es el Ajá, el triple. 86. Aquí Exactamente. está. Y esto es parte, ¿no? De la historia Sí, que esa es nos va mi intermedia del 87. Jugamos ahí contra los halcones de la ESEF, como es todavía ser. estaban los de la ESEF. Estamos en un campo ahí de la Deportiva, allá creo de los Tigrillos. Ajá. Creo que era interferencia, el que va al suelo, el 88 era yo. Sí, ahí se le ve su rodilla medio Sí, caray. chueca, coach. Éramos elásticos en ese entonces. Sí, éramos como muy de goma, ¿no? Decían, comías ligas. Ah, exactamente. Sí. El clásico licuado de ligas. Sí, ese es mi último año de juvenil y Ujú, ahí está el coach Francisco Muñoz, que en paz descanse, yo usaba ya el 89 ahí como ala cerrada, pues me ujú. está retirando el jersey como era antes. Estamos en el campo, no se ve, pero estamos en el campo de la Boca 4, acabamos de terminar. Ok, Y ahí mismo nos retiró el jersey ahí con los jaguares, bueno, en el campo de los jaguares de la Vocacional 4. Ya así nos dio el es. tiempo de irnos allá a la prepa y ahí mismo me retiró. Y yo usaba el 89 porque en ese entonces yo admiraba a Mark Bavaro, el ala cerrada de los Gigantes de Nueva Los York. gigantes. El Por eso, Rambo. así es el Rambo, por eso usé el Exacto. 89. Coach, voy a hacer una pausa Sí, rápidamente porque voy a leer todo lo que tenemos. Jesús Nila, Josh R.A., que es el buen Joshua. sí, Están viendo el video. Joaquín Díaz dice, todo mi respeto de admiración para el coach Ramos. Saludos. Estudio 3 saludos a mi coach Ramos. Jesús Nila dice, buenas noches, coach César. Recordar el juego de intermedia en 89 Prepa 8 contra Prepa 5 con buena camada de jugadores ambos equipos y saludos cordiales a mi coach Rubén. muy bien. Mauricio Gabriel Vega López dice, saludos al coach Ramos, abrazos. Niquita Miranda dice, saludos al coach Ramos. Elena Macedo dice, saludos a mis dos coaches consentidos. Muchas gracias. Gracias. Toxander 83 dice, mi HC Ramos, saludos del 4 de Hurones. Sí, Dice Eric Ramos, dice Joaquín Díaz, lo veo y me acuerdo de esa época del chino de la prepa. Te mando un abrazo, Joaco, de Joaco, dice. Paco, sí, Lourdes Alanís Gallardo dice saludos con Ramos de parte de Romy, Arturo y familia. Oscar Romy, González dice saludos César, saludos al coach Rubén de su amigo Stavros. ok, Rubén, ok. un abrazo, Oscar. Oscar, Ben Maciel dice de forma respetuosa, ¿por qué su tiempo no pudieron subir los guerreros aztecas a los 10 grandes? Obviamente esa pregunta implica una respuesta grande, ¿no? Larga, creo, coach. sí, así es. Isaac Roldán, Well dice, Coach Ramos, acá estamos pendientes, Carlo, André, Carla e Isaac, un abrazo. Abrazo. Ignacio Mercado manda saludos, Roberto Ávilas dice, saludos de Danae. Y bueno, pues aquí esto es en el perfil de Pumas CU. Y ahora vamos al de Deporte UNAM, que siempre lo dejo ahí medio inconcluso, coach, pero siempre es importante porque también ponen saludos ahí de Carlos Zambrano, saludos a mi coach Rubén, Fernando Colón, un saludo también al coach Zambrano, que por ahí hay una foto, coach, ahorita vamos a ponerla. Fernando Colín dice saludos al coach Ramos. Joel Pacheco, un saludo S. Ramos. Sí, Gerardo Ramos dice saludo coach, saludos desde Carolina del Norte, para Decamel dice. el camellito le decíamos. Raúl Ferra dice saludos a mi coach Ramos. Abraham Miranda, saludos coach de parte de Regina de Liebres. Ok, Gerardo Ramos dice como el palomazo en el corredor de la UNAM. Entonces, esa me imagino que es una anécdota, coach. Y Pedro Landeros nos manda saludos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, coach, pues, o sea, se nos fue el tiempo rapidísimo,
pero para continuar con esta remembranza, con estas anécdotas e historias, y aquí, coach, pues esta foto más reciente, ¿no? Del campo. Sí, el último campeonato ahí de Prepa 8, 2018, y ya había fallecido Cruz Muñoz, entonces, el campo de la Prepa 8 se llama así, y Ujú, bueno, pues, no me queda más que agradecerle, ¿no? claro. Y esta, coach, estas ya son de Liga Mayor. Liga Mayor, es una semifinal, si mal no recuerdo, ahí con las Águilas Reales, ahí en el Tapatío. Ajá, así es. Y estas que son más recientes, ahí las fui campechaneando, ¿no? Sí, Aquí con el coach pues Alejandro Alejandro Vázquez. Vázquez, sí, así es. Con una selección ahí que tuvimos. Esa es la Under 17 del 2020 me parece. Ujú, Y quedamos campeones ahí, le ganamos a una selección del TEC. ok, Se ok. jugó ahí en el TEC Santa Fe. Muy buen juego ahí y bueno, todo el staff que estábamos participando ahí. Que estaba en ese momento. Y aquí con el coach Antonio Paz, Antonio Paz y, Dani, y eh, Dani, ajá, el coach el Daniel, buen y Dani. no recuerdo si es, no me acuerdo del coach que tengo ahí a un lado, a la derecha. Y según yo es el coach, ay, Es que se ahorita, parece, no sé si sea Santiago Caballero. Santiago Caballero, Sí, es según yo, verdad. Santiago Entonces, Caballero, entonces sí sí, es el coach Santiago Caballero. así es. Y igual, ¿no? Con el también, Ahí con el buen Aborita, mira, que en paz ahorita, descanse, exactamente, y el director del plantel, el arquitecto Ángel Buitrón, que es el ujú, que está en medio entre Naborita y yo, ajá, y obviamente ahí nos hicieron la entrega de chamarras con el coordinador Elías, que estaba en ese momento en la Prepa 8. así es. Y Naborita también un inolvidable, ¿no? Inolvidable, fíjate que, y Otro, además siempre cooperativo, es una gente de fútbol siempre, y le platiqué de la entrega, del trofeo, y me dijo, voy yo, me invitas, voy yo del narrador, yo te hago la presencia y todo, y adelante, sí, sí, sí. Sí, un tipazo también sí, que un en paz tipazo y un muy buen descanse, amigo, nos hicimos buen muchos Naborita. amigos. Y igual, coach, ¿no? Me imagino también el director de la Sí, preparatoria, con también mi querido coach coach Jorge Rivera, Jorge Rivera, que ya estaba ahí ayudándome, y en la ahora es el actual preparatoria head 8 coach de la Prepa exactamente. 8. Y aquí, coach, fíjese que luego nos olvidamos a veces un poquito, ¿no? De Aida Román. Aida Román, esta arquera también que tuvo una destacada participación en Juegos Olímpicos. Así es, estudiaba en la Prepa 7 ella, yo ya estaba ahí en los Delfines, y estaba en la selección de básquetbol y muy activa, deportivamente, pum, pam, nosotros la vemos jugar, corría, venía para acá, y entonces nos llamó la atención y se acercó, acabando el entrenamiento, se acercó, ustedes son los coaches de fútbol, sí, es que quiero jugar, y pues, nunca habíamos tenido ni ahí en la prepa, ¿no? 7 sobre todo. No, pues sí, pues carta responsiva de tus papás, pero no nos dijo que era de tiro con arco, no sabíamos Ok, quién era. Entonces la metimos de receptora, muy entrona, corría, atrapaba. Ahí tuvimos un juego contra Pumas Zacatlán, ahí en el campo 3, estamos en el campo campo 3. 3 sí. Y sí, todavía no está la casita, todavía se ve el CU ahí, Ajá, porque acuérdate que ese también era de campo 3 de Cóndores. los cóndores. Y la metimos, y me dice, coach, métame, métame, porque finalmente al que la teníamos, pues la teníamos que cuidar. La meto, le digo, pero no te vas a meter tanto en broncas. La metimos de safety. Ok, Y tenían un corredor que hacía mucho Scott back y todo, y le digo a Aida, oye, si te lo encuentras, échate para atrás, y como que lo detiene. No, era bien valiente, cuando menos vi. Bajó al golpeo, ¿eh? Salieron volando los dos. Ya después me dice, pues, el papá muy preocupado al final me dice, "Coach, es que se dedica al tiro con arco ok. y hace esto y hace". Uy, le dije, no, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te hubieras fracturado? ¿Qué crees, no? Sí, exacto. Estuve esa temporada, no la terminó, ya estaba en competencias ella, a nivel Ujú, juvenil, prepas y eso. Entonces no la sí, terminó porque terminó yéndose, pero pues hasta la fecha es una muy buena amiga.
y excelente, pues ya lo dijiste tú, ¿no? Pues nos dejó en alto el tiro con arco. Así es. Y aquí mi coach también, bueno, Esa es ya. la infantil que te digo, es la Ujú. infantil que teníamos niños chiquitos que son todos los sentados que están Sí, abajo y ya un staff ahí un poquito ya más adecuado para los muchachos y ahí tenemos, y creo que tú conociste a Lucio. sí, como no, jugamos Él, juntos, de hecho. pues es el que tengo ahí abrazado con la Fue, cuellera porque lo había lastimado. fue mi novato, de hecho, Sí, es este que Lucio. está todo de blanco ahí junto al 83. Ajá, Era su hermano que en paz descanse, ese es Lucio. sí, sí, sí. Buen coreback y buen trabajo. Ahí, la otra cara, ¿no? Hace rato habías presentado una en la triple, pues habíamos ganado, estábamos todos contentos, ahí veníamos de perder Ujú. ahí en el TAP. Y esta coach, obviamente más reciente, ¿no? Del campeonato de intermedia del 2022. Así es, con ahí con el coach Canales, que estaba de head coach. Así es. Y aquí el staff, ¿no? El staff que estábamos Que estábamos en ahí, ese así es. momento, exactamente. Bastante buen staff Sí, muy buen staff y pues, se le ganó, además de quedar invictos, ahí acuérdate que le ganamos a los a los, auténticos. a los auténticos 2 veces, ¿no? Así es. Por eso vinieron. Por eso vinieron. Y aquí también con otros dos grandes Dos exjugadores. grandes personas y Así exjugadores, es. César César Barrera y Jorge Barrera, Félix Buendía. que ahora es el... Ahí me los encontré, bueno, no me los encontré, estaban en un desayuno de la Hermandad Puma, Ujú. estábamos aquí en el académico y pues a ver, vamos a tomarnos la Por foto. cierto, mañana hay desayuno. Mañana hay desayuno, sí, Mañana hay sí. desayuno a partir de las 7:30 en la Casa Club del Académico de la Hermandad Pumas. Y aquí el coach Zambrano, ¿no? Casi estoy seguro, coach, que fue hace 1 o 2 semanas, ¿no? Sí, hace 2 semanas me lo encontré. Ya también me encontró con el suéter de las Águilas Reales, entonces Ajá. estaba muy contento el coach. Sí, sí, sí. Y que ahorita el coach Zambrano se encarga de narrar, ¿no? Y comentar los juegos Sí, a través del sí. canal del También Congreso. es un personaje del fútbol americano y Claro. tipazo y superjugador, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que ahorita que vemos que está en línea, voy a aprovechar para invitarlo también al programa, porque he querido de repente también contactarlo, pero no he podido, pero voy a buscarlo a través de las redes, ahí para Sí. que el coach Zambrano esté acá con nosotros. Y esta también que es reciente, coach. Sí, el doctor Maldonado Ujú. fue Puma, de esos Pumas Así viejos, es. ¿no? Y luego Sí, ya anduvo aquí metido mucho en el fútbol americano. Yo no sabía que había jugado en la Prepa uno, pero de esos anteriores fundadores de la Prepa uno. Eso fue un sí, desayuno de la Hermandad de los Guerreros Aztecas y ahí me lo encontré porque le estaban haciendo un honor a todos esos exjugadores de la Prepa uno. así es. Y que el doctor Maldonado coincidí en algún momento con él cuando estuvimos siendo pues como un tipo sinodal ahí en la dirección general del premio al mérito académico y coincidimos y la verdad es que pues siempre el doctor hablando de fútbol y hablando de sus tiempos y siempre es un placer escuchar, bueno, personalmente es un placer escuchar siempre a estas personas que jugaron en los años 50 60 Sí, 70. de los Pumas. No sé si te ha platicado, perdón que te interrumpa, pero su anécdota que tiene de cuando perdieron con el Politécnico que les anotó Omar el papá Fierro. Omar Fierro. Ajá. Es muy interesante. Sí, es Entonces, muy pues, te interesante. rodeas de toda esta gente y pues amas más el fútbol. Exactamente, exactamente. El doctor Islas, Doctor Islas también, eh, que me imagino que es el mismo desayuno, sí, coach. es el mismo desayuno, el doctor Lazzarini, todos ellos jugaron ahí, mira. Mm. Y aquí, que este es reciente, coach, hace una Sí, semana. esta es hora Venga. Carlitos Vega, fíjate que él fue uno de mis primeros jugadores en la Prepa uno cuando fui a sacar otra vez en la Prepa uno y él Ujú. era ahí jugador junto con Cristian Cerón, que también lo ubicas. Sí, Y cómo no. entonces, pues hizo muy buena carrera y pues, está metido ahí en el Ciudad. Ahí en la Ciudad de México. El coach Márquez. Los Márquez.
ahí con un desayuno de las Águilas Reales, que también luego se juntan ahí en un hotel aquí por Insurgentes y Parque Así Hundido. es, Ahí me encontré también al buen Dimas, que hemos trabajado coach. juntos. Así es, también en 2004 en el staff del coach Julio. Sí. El coach Otto es Ahí, en la foto que tú iniciaste, ahí estaba, también ya ves que fue estaba- de una conferencia, el coach Soto. de hecho, nos tocó en la Ah, sí, sí, misma sí. conferencia, Ahí exactamente. estábamos en la conferencia siguiéndolos y escuchando. Ujú. Pues Dimitri, ¿no? Coach Dimitri, también El exjugador año, de los sí, Pumas. el año pasado ahí en la UVM. Así es. Alejandro Centeno, ¿no? Alejandro Alejandro Centeno, Centeno, sí un es. gran amigo, una gran persona también que ahora están, creo que TUDN, algo así, está De repente ahí aparece en cápsulas de TDN Deportes y está en otro canal ahí. por ahí también, Ajá. exactamente. El coach Carlos Rosado también que ya tuvimos por aquí hace poco, hace unas semanas. Sí, me tocó su época que fue subdirector aquí de fútbol americano. Así es. Entonces, pues grandes amistades y grandes, ahí no, no ayudó el perfil, pero bueno, No ayudó al perfil, pero tuve que agrandar la foto, coach. por Por eso eso se ve ya. así. Ah, pues muchas gracias, César. Raúl Aquí Mateos, con el coach Mateos, ¿no? Raúl Mateos fue jugador de la Prepa 8 hace muchos años. Y de hecho, yo lo coaché en dos categorías, ya en Prepa 8, y y bueno, pues sabemos el ícono que también es, o el buen jugador que fue en Águilas Blancas y ahora actual head coach de las Blancas. Así es. Pero esa amistad es lo que te digo, pues no se olvidan estas cosas, ¿no? Y estos, pues hay que aprender de ellos también. Exactamente. El Cruz Carnero. José Mm, Luis Castro. Él fue sí, head coach de la intermedia del 99 cuando ya hicieron dos intermedias aquí. Y además, exjugador de los Guerreros, selección Puma, selección nacional. Excelente persona y buen coach también. sí. Y aquí hablábamos hace ratito, coach, del coach Nacho Rosas. Así es. Y ahí me lo encontré también en ese desayuno, porque se juntaba ahí la Hermandad Leoparda en ese hotel, el diplomático, voy a dar el nombre. Y Ujú, y se juntan los Cherokees también, y el coach Nacho Rosas, pues fue Cherokee, ahí estaba ya. Y muchas anécdotas con él también, muy buen amigo, y que bueno, ya se nos adelantó, exacto. pero excelente persona también, y el papá de atrás, es un papá que conocí exactamente ahí, y su hijo jugó una o dos temporadas con nosotros en la Prepa 8 hace muchos años. Y aquí el coach Pavel Toski. El coach Toski, que aquí que tengo ya, no te mandé su foto, pero que fue no, ahora sí que de los receptores en el 2000, fue novato en el 2000, ahí yo estaba Así es. de coach de Cuando él receptores. llega a Pumas, Ya exactamente. se los robamos a los centinelas. Y aquí el Ahí buen te mandé coach a Joaquín, Joaquín, ahí con su gorra de Cheyennes. y tenía ahí, fue un juego también de los Coyotes. Mm, Y esto se llama, lo encontré, que tenía ahí un familiar, y el otro es Miguel, un jugador de Prepa 7 que vino acá también a jugar intermedia de Pumas, y ujú. tiene a su hijo ahí, tenía a su hijo en Cheyennes. Y aquí fue una agradable visita, El buen profesor Sigala. el buen profesor Sigala ahí, entonces ahí estaba con el Cruz Armando, y bueno, pues aprovechar Así es, para saludarnos. El coach Paz. el Cruz Antonio Paz. Así es. Que estuvo enfermo, afortunadamente ya va recuperándose. Lleva- este muchacho es ala, jugó aquí, también fue Puma en las infantiles, Infantiles, sí. sí, y entonces me lo encontré allá en Guadalajara, creo que estaba, o está, Querétaro, ¿no, coach? Según yo, Querétaro, Querétaro. sí. Así es. El Después coach, Rubén Borbolla, así es. gran coreback, y gente también de las Reales, que fue Cherokee, todos Ah, ellos en ese entonces me los encontré ahí, pero fíjate que pues esa amistad que tengo con ellos, y alguna vez platicando con Cosmo Borbolla, y es que pues le aprendes a toda esta gente de claro, fútbol, de esa vieja escuela, bien lo decías tú. exactamente. Y aquí con el coach Enrique y con el coach. Otros dos grandes coaches de mucho fútbol y grandes personas. Así es. Aquí este es Cristian Cerón, Ese es justamente. Cristian Cerón, que fue mi coreback en la Prepa 1.
que también jugó en Pumas en Y Liga también Mexicana. jugó en los Pumas, así es. Así es. Y aquí, coach, esta foto me gusta, ¿no? Me gusta mucho esta Sí, fotografía. Es en el Estadio Olímpico en la noche. sí, de alguna cura por ahí Una jura el exactamente. año pasado. Así es. Y el capitán, Pegaso, Abraham, así es. famoso Pegaso, que también fue él jugó Babies junto con mi hijo, con Mm. el coach Marcelo y su esposa y esos también personajes Coach, sí, cómo no, sí, sí, sí. que forjaron también a muchos niños y pues Pegaso jugó desde Baby ahí en Pumas Sí, sí, sí. Y que fue capitán. y que fue capitán de los Pumas, así es. Igual con el coach Enrique. Y aquí, coach, esta también me gusta mucho de la subida al Pico del Águila. El pico del águila ahí veníamos sufriendo. Eh, Sí, ahí veníamos sufriendo. Ahí, mi mano izquierda trae un bastón. Sí, Trae un sí, bastón. ya se nos había adelantado el equipo, todo el equipo iba Exactamente. arriba, ay, ahorita llegamos, ahí Ahorita, vamos, ahí vamos atrásito, ahí vamos, nada más no nos nos vamos perdamos. cuidando. Ya. Con el coach Gerardo Orellana, ahí vamos saliendo teníamos el clásico del 2000 contra Águilas Blancas, Ujú. que nos llevaron al Corregidora porque ellos eran locales. Sí. Jugamos en Querétaro, que se ganó ese clásico ahí en el Ese fue en 2000. 99, coach. 99, sí, No, perdón. Ahí exactamente. vengo saliendo con el coach Gerardo, que en su momento también fue un año head coach de los Pumas, ¿no? Exactamente. Y aquí también el coach Alcalá, está el coach Sí, también staff ahí de guerreros, Feria. está el coach empezando de izquierda a derecha, así como lo vemos, el coach Feria ahí con sus lentes, Ajá. y Paso, el coach y excelente persona, Edgar Novelo, el coach Julio González, que era el head coach, después sigo yo, Alejandro Cifuentes, Vega, no recuerdo el que estaba junto a Vega, abajo está el coach Sherwell, un Ujú. coach, un linebacker muy bueno y que salió de Prepa 5, Arturo Alcalá, ¿no? Ujú. Cisneros, Pablo Barrón Pablo Barrón. y el Ujú. coach Rocha, que en paz descanse, Corrocha, pues exacto. dado Rocha de las Águilas Reales. También estuvo ahí un Sí. momento, en algún momento en Pumas. Esta foto también está ¿No? bonita, mira. Esta foto también es bonita, exactamente. Es bonita de aquel 2000 según yo es 2022. Sí, varios años ahí, 22, creo que sí, 22. sí, Exactamente. Y aquí con el coach coach Francisco. Frank, buena persona, Francisco, me llevo muy bien con él. así es. Y acá en las alturas con mi coach Montaña también, que en paz Sí, que en descanse. paz descanse, se adelantó, pero tipazo también, el coach Montaña ya estaba ahí arriba con nosotros, y pues el coach Enrique y yo siempre ahí en la oficina de las alturas. Las alturas. Esta es la selección U17 que fue a Chiapas, es la primera vez que empezaron a hacer eso. Ujú. Y ahí yo era encargado de los receptores y las alas cerradas. Ok. El coach Buenaventura Domínguez, el Ujú. Choco, head Eh, coach de los Centinelas. es verdad, es cierto. Entonces, tipazo también, gran Y persona y le he aprendido muchas enseñanzas a él también. con- Es Martín Zúñiga, receptor de ujú. las Águilas Blancas. Así es. Buen receptor, buen amigo. Tengo mi duda, pero creo que jugó un tiempo en Prepa 8. Él sabrá, me sacará de la duda, pero somos muy buenos amigos. Sí. Con el coach No se Arturo diga el coach Ponce. Arturo Alonso, una visita ahí que nos dio y siempre he trabajado, he podido trabajar cuando él estuvo en un año aquí, dos con Head Coach de Pumas. Ujú. Tuvimos ahí algunas pláticas y sus enseñanzas, pues siempre positivas, ¿no? Claro, siempre, siempre valiosas. Así es, valiosas. Exacto. Y aquí con el coach de León, el coach Pavel, Así es, en una selección ahí también, selección sur de ONEFA que sacamos. y con el buen Zenón, El buen Zenón, Julio Aguilar. Salvador Aguilar, Ajá. excelente receptor, excelente coreback, excelente persona, toda su familia, jugador de los Leopardos, desde infantiles. Entonces, también lo coaché y finalmente pues, ha sido un gran jugador y persona para el fútbol Así es. americano. Un buen tipo. Aquí ya Sí, con el coach sí. Canales. Realmente mi primer año ahí con el coach José Luis Canales y bien, pues agradecido, ¿no? Aquí donde estoy, pues él estaba de head coach, pudo haber estado otra persona, igual le agradezco al coach,
pero pues, le tocó al coach Canales y creo que hay una buena amistad. Y Así es. ahí en esos juegos de selección, ahí me encontré al coach Evangelista Lista, ajá. ahí era nuestro safety medio de los guerreros que quedó, Ah, Milton, Hilton, ajá. Milton, ya con unos kilitos encima también. Y con razón no lo Por reconocía. eso no lo reconocías, exacto. Ya cuando ahí estaba trabajando con el coach, con un equipo de Cancún, ya ves, viven allá y allá Sí, coachean. Y ahí me los encontré, pues también muy buenas personas. así es. Mi coach Julio González, el doctor que también se nos adelantó, pero Así pues es. finalmente es mi head coach de Guerreros y mi head coach de Leopardos en una época. Y ese es mi primer touchdown en Mm, Liga Mayor, ok, anotándole a las Águilas Reales de un pase de Alejandro Cifuentes. así es. Pues mi coach, ahora sí que muchos recuerdos, muchas historias, muchas anécdotas. Desafortunadamente, pues el tiempo nos come, pero bueno. Coach, de verdad, un gran gusto, un placer estar con usted esta noche compartiendo todas estas historias y anécdotas. Sabe, coach, que lo quiero, que es de verdad, un gran amigo y de verdad, nuevamente quiero agradecerle el que haya estado acá con nosotros. Yo te agradezco mucho la invitación, sabes que es mutuo, y mucho respeto hacia ti también, Cos. Sabes que también se te quiere, se te estima. Y como a toda la gente que escribió, como a toda la gente que nos sigue, como a toda, les doy esas gracias, porque finalmente aquí estamos por ellos, trabajamos por ellos, y hay muchos niños ahí que nos siguen, que me siguen. Yo me siento contento, creo que es nuestra mejor paga. Y todo esto, pues también gracias a mi familia, el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, pues es seguir aquí adelante y estar a veces poco en las noches nada más en casa, ¿no? Pero Claro, finalmente yo te agradezco la invitación a todos estos muchachos, a todas las prepas donde he estado, y bueno, pues vamos a seguir adelante y a darle, no queda de otro. exactamente. Coach, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pues de todos modos nos vemos por allá ¿Sí? mañana. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. La semana que entra estaremos con el coach Miguel Montes. Estará aquí con nosotros para platicar de más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.